El Titanic fue un transatlántico perteneciente a la clase Olympic. Han pasado más de 100 años desde su hundimiento debido a una trágica colisión con un iceberg. En los años siguientes a la tragedia, que costó la vida a unas 1.500 personas, entre pasajeros y tripulación, circularon extrañas y enigmáticas leyendas que aún hoy permanecen sin respuesta. Ninguna otra catástrofe naval ha generado tanta popularidad, convirtiéndose en objeto de numerosas películas, libros y documentales. En este video se presentarán los 5 aspectos oscuros que rodean al transatlántico más majestuoso de los primeros años del siglo XX, el Titanic. Buena visión. Según algunas versiones, poco antes de la conclusión de los trabajos que llevaron a la realización del transatlántico más grande, rápido y lujoso jamás construido hasta entonces, ocurrieron extraños sucesos. De hecho, los trabajos se llevaron a cabo con mucha prisa para respetar los plazos establecidos en el contrato. Por lo tanto, como se puede imaginar, los trabajadores y operarios fueron las principales personas que pagaron este precio, sufriendo incluso golpes y malos tratos. Se dice que muchas fueron las víctimas que perdieron la vida debido al frenético trabajo requerido para la construcción del transatlántico. Futility es una novela de Morgan Robertson, publicada en 1896. Esta novela cuenta la historia de un transatlántico llamado Titán, que se hundió en las aguas del Océano Atlántico debido a una colisión con un iceberg. La coincidencia no se limita solo a la conexión con el nombre Titanic, sino también a sus dimensiones. La capacidad y el peso del barco descritos en la novela coinciden con los del Titanic. Robertson también menciona que el Titanic era un barco de lujo, pero con un número insuficiente de botes salvavidas en relación con su capacidad de pasajeros. Incluso el nombre del capitán del Titán era igual al del que comandaba el Titanic, es decir, Smith. En 1972, un telegrafista del Theodore Roosevelt, en medio de su viaje, recibió una comunicación de socorro de un barco que se encontraba cerca de su posición. Según las declaraciones posteriores, afirmó que el mensaje fue paradójicamente enviado por el Titanic. El capitán del Roosevelt le ordenó que no respondiera de ninguna manera a esas solicitudes de ayuda. Una vez desembarcado en Estados Unidos, el telegrafista investigó el asunto y descubrió que no era el único que había recibido estos mensajes durante la navegación en esas aguas. Añadió además que los mensajes de SOS se repetían aproximadamente cada 6 años desde el incidente. Un misterio que lamentablemente las autoridades nunca han explicado oficialmente. Con el tiempo no han faltado testimonios de personas que han jurado haber rescatado a pasajeros del Titanic. Uno de los más famosos data de 1990, cuando un barco que estaba viajando en las cercanías de donde se hundió el Titanic avistó a una chica sobre un iceberg. El perplejo equipo se preguntó qué hacía y cómo era posible que una mujer hubiera terminado en ese lugar. Decidieron acercarse para socorrerla y notaron que la joven vestía con ropas de principios del siglo XX. Fue interrogada y afirmó llamarse Winnie Coates. Estaba en evidente estado de shock y preguntaba repetidamente qué había sido de los demás pasajeros del barco. Posteriormente, las autoridades descubrieron que el nombre de la joven aparecía en la lista de pasajeros del Titanic. No se sabe mucho sobre cómo terminó la historia, pero el hecho es que lo que hemos discutido es un misterio realmente inquietante. La White Star Line, la empresa que se encargó de la construcción del Titanic, decidió eliminar la ceremonia de bautismo de sus barcos. El lanzamiento, tanto en el pasado como hoy, era un rito propiciatorio, ya que los marineros confiaban sus vidas al barco y por eso lo bendecían dándole un nombre. Una de las leyendas más difundidas está directamente relacionada con la ciudad de Belfast, donde se construyó el Titanic. Al barco se le dio el número 390.904, que cuando se refleja recuerda las letras NOPOP,
el eslogan contra los católicos, ampliamente utilizado por los extremistas protestantes en Irlanda del Norte, donde se construyó la nave. El barco fue acusado de ser anticatólico, porque sus productores, la empresa Harland & Wolff, tenía una fuerza laboral casi exclusivamente protestante y un supuesto historial de hostilidad hacia los católicos. Otra curiosidad realmente oscura y decididamente conspirativa es que aún hoy no existe una lista completa de las víctimas. Imaginen que el año siguiente de su hundimiento, la Reserva Federal, y lo más inquietante, es que los principales opositores a la privatización del famoso barco estadounidense murieron en la tragedia. Otra curiosidad es que el financiero jesuita J.P. Morgan hizo construir el Titanic. Para los conspiracionistas, él fue utilizado como señuelo para hacer embarcar a los ricos estadounidenses contrarios a la Reserva Federal. Pero a último momento, cuando llegó la hora de partir, Morgan no se presentó al viaje inaugural. Muchas personas sostienen que él sabía que el viaje del Titanic sería solo de ida. Raimondo Vitillo sostuvo que el Titanic no se hundió debido a la colisión con un iceberg, sino que fue hundido deliberadamente por un barco de vapor holandés. Vitillo fue uno de los pocos sobrevivientes del hundimiento del transatlántico. Espero que el video haya sido de tu interés. Si te gustó, deja un like. Cuéntanos qué piensas con un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Un saludo y hasta la próxima.